Con 8 minutos y estamos comenzando a revisar lo más importante de la última jornada junto con Angélica Bulnes. Estamos conectados por Tele13 Radio y también comenzando esta transmisión por Instagram Live que hacemos en paralelo durante este pedazo del programa. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, hace frío, ¿eh? Aquí te estoy esperando. Aquí en Instagram Live. Saludos a toda la gente que se está uniendo a la transmisión de Tele13 Radio. Vamos a conectar a Angélica Bulnes para que pueda aparecer también en esa plataforma que en paralelo a Tele13 Radio estamos transmitiendo ya esta sección del programa que llamamos Lo Más Importante, donde revisamos, claro, lo que más importa de estas últimas jornadas. Casi 150.000 contagios y 2.475 personas muertas. Así vamos hasta ahora desde que comenzó la pandemia. Hoy día se cumplen como 100 días desde el primer caso, ¿no? 100 días, tal cual. Así, y esos son el reporte. El ministro Mañalich ayer informó de 192 nuevos casos de personas que han muerto, que es la cifra más alta desde que va de los reportes. Ya esperábamos que ayer fuera una cifra alta porque ya se había anunciado. ¿Te acuerdas que el día anterior, el martes, la cifra había sido muy pequeña y entonces eso había causado mucha duda? Esto es el doble de la mayor cifra que se había informado hasta ahora y tiene que ver también con este cambio metodológico para el conteo que ha sido tan difícil de explicar. Y el ministro de Salud además entregó rápidamente un desglose nuevo, que es a qué día corresponde los fallecimientos, de tal modo de ir actualizando la curva hacia atrás y ver cómo ha ido evolucionando. Por eso también, no es que cambió también la situación de ayer, sino que cambió para atrás. Además, el ministro de Ciencia, el ministro Kuf, confirmó que con la nueva metodología del gobierno se va a chequear la información del registro civil contra la de los laboratorios, pero solo se va a ingresar el conteo de decesos para quienes aparezcan con una PCR positiva. Esto fue criticado por la ONG Espacio Pública, la misma que publicó el informe que calculaba que había 712 muertos más la semana pasada y claro, que provocó que el ministro Mañalich se abriera la posibilidad de hacer menos restrictivo el conteo de las personas muertas y incluir también a los que estaban con diagnóstico pendiente o que no murieron con un PCR positivo. Las recomendaciones de la OMS no incluyen un test PCR como requisito. Al insistir en él, se subreportarán de manera importante los decesos que ocurran fuera de los centros de salud, diferencias que serán recogidas más temprano que tarde con la estimación de muertes en exceso no explicada. En el fondo, eso es lo que dice el último informe de Espacio Público de ayer, porque en el fondo dice, hay gente que muere en su casa, por ejemplo, y que muere sin diagnóstico, que muere sin test, pero que tiene todos los síntomas de coronavirus, y finalmente vamos a ver la diferencia que se establezca en los números en el registro civil, más o menos cuántas fueran esas personas. Ahora, eso es una parte de lo que está pasando. Ahora, para tratar de seguir paliando las cifras que no bajan, se anunció que a partir de mañana en la noche entran más comunas en cuarentena y casi la mitad de la población del país va a quedar en esa condición. Seguimos por acá en la región metropolitana, las comunas que ya estábamos, y además la comuna de Peñaflor y el radio urbano de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo entran en este estado. También se decretó confinamiento para Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Y finalmente, después de días desde que se venía pidiendo, se dictó cuarentena total en Valparaíso y en Viña del Mar. Y además, desde que se venía pidiendo, claro, como ya, está bueno, ya. Ahí está. Bueno, que ahí estaba creciendo mucho la presión, eran los alcaldes, sí, no, eran los expertos. Así que, bueno, tarde o temprano. Lo que pasa es que yo me imagino que siempre trataron de esperar que se pudiera liberar algunas de las comunas que estaban en cuarentena acá en la región metropolitana, de tal modo que la situación del país no quede tan paralizada, pero ya se hace muy difícil, insostenible, y acá en la región metropolitana los casos no han bajado como se hubiera esperado. Y va a haber como la mitad del país finalmente. Sí, 9 millones de personas. Exactamente. Ah, bueno. Y algunas de las principales ciudades del país. Bueno, se van a disponer cordones sanitarios para Pirque y Alto Biobío, para que no vayan contagios desde los centros donde están las cosas más desatadas a contagiar a nuevas personas allá. El presidente Piñera llamó al alcalde de Valparaíso, Jorge Char,
para comunicarle personalmente la medida que se iba a decretar la cuarentena, y entonces ahí el alcalde le pidió una inyección de recursos para los consultorios para así poder mejorar la trazabilidad de los casos de COVID en la comuna. Ojalá que hoy día no se produzcan muchas aglomeraciones en la Viña, en Valparaíso, preparándose para la cuarentena, que es lo que hemos visto que ocurre habitualmente justo las horas y días previos a que entre a regir la medida. De hecho, ayer empezaron las colas prácticamente al tiro. Oye, Seba Carrasco dice que solo Talagante y El Monte están sin cuarentena en la región metropolitana y que los de Talagante quedaron como en una isla, así como rodeados de comunas en cuarentena. Pero bueno, así es la decisión, digamos. Qué suerte no estar en cuarentena. Nosotros que llevamos, ¿cuánto llevamos? 4 semanas seguidas, ¿no? Claro, vamos a empezar la quinta. Mm, Ya se me está olvidando claro, cómo vamos a era la empezar la vida quinta. sin cuarentena. Vamos a empezar la quinta. Sí, una suerte no estar en cuarentena. Bueno, también, en fin. Pero ¿Dónde puedo verte? cuiden que no están en cuarentena. Claro, mejor. No se Tal pongan cual. de más. ¿Dónde puedo ver Tele13 Radio en vivo? Engel.absurde. En tele13radio.cl o en la app de Tele13 Radio, ¿cierto? Claro. Sí, ahí se puede ver. Eso. Ahora, ¿Y en no el siempre FM? tenemos... Ah, no, pero es que dice pues, dónde lo puedes ver en vivo. ver. Lo que pasa es que Bueno, estamos con una acá. señal de video aquí, pues. Bueno, claro, pero nuestra señal de video es como... Del audio es como... O sea, del aire no es tan... No estamos teniendo ahora, pues, porque no No, es estamos que en los antes estudios. teníamos el streaming, entonces claro, la puede ver acá en los programas que estamos haciendo live, básicamente. Eso, básicamente. Ya, continuemos. 7:14, lo más importante. Angélica Bulnes por Instagram Live y por Tele13 Radio. Bueno, el grupo transversal de economistas que ha estado trabajando paralelamente a los parlamentarios y ministros sobre el plan de emergencia presentó ayer un paquete de propuestas. En el grupo están varios de los, o sea, los economistas que habían participado en este llamado al colegio médico y más, se sumaron más personas, y entonces hay nombres como Rodrigo Cerda, Sebastián Egas, Juan Andrés Fentel, Bettina Horst, Claudia Martínez, Andrea Repeto, Claudia Sangüesa, Rodrigo Valdés, por mencionar, son 16 personas, si no me Son equivoco. 16, sí. Ya, y entonces Oye, pese que el grupo... espérate, ¿Qué? solo una cosa. Ojo que el primero nombraste, Rodrigo Cerda, es el que firmó con Sergio Ursúa esa columna donde decían que el espacio fiscal no era tan amplio como decían algunos otros, digamos, como por ejemplo los 6 Los del Colmet, Colegio Médico. claro. Exactamente. Así Bueno, que es pero interesante que Rodrigo Cerda concurra a este acuerdo también. es increíble porque lograron un acuerdo, Sí, y pese a que el grupo se amplió y hay más nombres cercanos a la derecha, exfuncionarios de gobierno, se parece, lo que están proponiendo no es tan distinto de lo que ya había propuesto el primer grupo. Entonces es interesante, eso hay que analizar el documento más a fondo. ¿Qué proponen? Un fondo de 24 meses para combatir las consecuencias del COVID-19 en la economía, un fondo de 12.000 millones de dólares, es decir, 2.000 millones más que la propuesta que hizo el gobierno el lunes en la noche, si no me equivoco, y además proponen crear una estructura legal que permita implementar este programa fiscal con flexibilidad de acuerdo a cómo se vayan presentando las necesidades, la reactivación, los distintos momentos por los que vamos a pasar en medio de todo esto. La idea es financiar más gastos de apoyo a las familias, entonces, por ejemplo, proponen mejorar el ingreso familiar de emergencia de manera urgente, o sea, dicen eso hay que hacerlo ahora, en junio, para que alcance a llegar esta mejora este mismo mes a las personas. claro. Entonces proponen aumentar el bono actual de 65.000 por miembro hogar a una cifra per cápita de entre 80.000 y 90.000. Eso sería una mejora. También proponen un plan de 100 millones de dólares que disponga de recursos de libre disposición a los municipios para ser apoyados, para que puedan apoyar a sus vecinos en el contexto de la emergencia. También dan propuestas para perfeccionar la ley de protección al empleo, la ley de seguro de cesantía y el proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso para los trabajadores independientes. Incluye medidas para las distintas fases que ellos prevén para la reactivación. Entonces, la primera parte de contención, etapa en la que se pide ampliar la cobertura del programa COVID-FOGAPE y permitir a las empresas con ventas superiores a un millón de UF que también accedan al programa, o sea, abrirse Claro. también a empresas más grandes. Y después vienen medidas para lo que ellos llaman la reapertura progresiva y la reactivación plena, por eso es una propuesta que tiene 24 meses.
Y en ese escenario plantean ellos la deuda pública bruta aumentaría de 28%, quedaría en el 28% del PIB en 2019 y llegaría a 43% a fines de 2022. Y de acuerdo a lo que dice la tercera, la propuesta causó buena impresión de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda Ampliada, ya que consideran que es más audaz que la que ha hecho hasta ahora el gobierno. El documento es bien interesante porque es bien ordenadito, es bien claro, está bien escrito, tiene los Sí, votos súper de claro. minoría, está súper bien hecho, es un documento como 20 páginas. Está bueno. Sí, es muy interesante y sabéis que es muy alentador. Porque Exactamente. donde el mundo político estaba medio perdido, de si había que dividir estas ideas, de si cuánto iba a ser el gasto. Además que parece darle en el gusto a todos, digamos, porque integra todas las cosas, la dimensión del marco fiscal, del apoyo de emergencia y de la reactivación, que es lo que le interesa al gobierno, y le da la razón a la oposición en términos de que utilizas prácticamente pura plata fresca, digamos, plata sacada de los ahorros del Estado y de endeudamiento, y no de reasignaciones. Con lo cual, con un poco de flexibilidad deberían poder conseguir un acuerdo, supongo, ¿no? Eso, y además, ¿sabes lo que yo encuentro interesante? Que como hay varias personas, hay economistas, todos nombres conocidos, pero además hay varios que han trabajado en el Estado y saben de las trabas que tiene el Estado. Entonces me parece que con este llamado a ser un fondo flexible que pueda moverse, están tratando de prever las muchas dificultades que tiene un Estado como el nuestro que no se ha modernizado demasiado, que no es demasiado inteligente en términos de poder moverse con facilidad. Entonces yo creo Está que también bueno. eso es algo importante. Está bueno, vamos a hablar de eso. En el siguiente bloque de Mesa Central vamos a conversar con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, que también está haciendo su propio planteamiento, la SOFOFA, digamos, está haciendo su propio planteamiento respecto a lo que es indispensable en un plan de emergencia como el que se está negociando. Así que tú tienes un avance relevante justo cuando se está acabando el plazo que se había autofijado el gobierno para esto. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. ¿Qué más es lo más importante, Angélica? Bueno, las cajas. Mira, la ministra Oye, espera, vocera, un segundo. ¿sí? Malagueta Eventos manda saludos desde Sao Paulo. ¿Qué tal? Mira, estamos Me cada vez encanta más cuando nos escuchan. internacionales. Cada vez más interesante, tal Cada cual. vez más Ya, internacionales. perdón, las Saludos a Sao cajas. Paulo. Las cajas. La ministra vocera Carla Rubilar hizo una declaración al respecto y dijo, esta fue una instrucción que nosotros dimos de forma oficial, hay que reconocerlo, es un documento oficial, estuvo mal hecho, y si usted quiere considerar un responsable, la responsable soy yo. Eso fue lo que explicó a raíz de las cajas y esto provocó que en la tarde se diera a conocer un nuevo instructivo que regula cómo tiene que ser la dimensión comunicacional de las cajas, dice que se deben entregar, se deben evitar las aglomeraciones en la entrega y respetar ante todo la privacidad de los beneficiarios al momento de la entrega y de la difusión de esa entrega, porque dice que efectivamente tiene que quedar respaldo de muchas veces gráfico de que se hace la entrega, pero eso no puede afectar la privacidad y la intimidad de las personas que están recibiendo el beneficio y que, cualquier acción tiene que dejar claro que esta es una política de Estado, no una política atribuible a una autoridad específica ni un regalo de nadie. Por su parte, también llamó la atención la declaración que hizo el nuevo ministro de Desarrollo Social, Cristian Monker, que dijo que toda esta polémica le generaba un poco de pudor, que él prefería que estas cosas fueran más Más piola, creo que sobrias. dijo, más discretas. Claro. Y le encontramos toda la razón en lo que dijo. Bueno, Tiene y sentido, digamos. tiene sentido. Y la oposición, de todos modos, pidieron que se investiguen todos esos instructivos que circularon y esta le pidió información a la Secretaría General de Gobierno y Interior y les dio un plazo de 10 días hábiles para responder. Pero eso no fue lo único que hizo la Contraloría. Tuvo un día activo la ¿Ya? Contraloría porque Ah, sí, pues. se pronunció respecto al instructivo, a otro instructivo divulgado por el gobierno, ese que fue del 17 de abril, en el que se le ordenaba el retorno gradual y seguro a los funcionarios públicos para que fueran retomando las actividades presenciales. ¿Qué dijo la Contraloría? Que ese oficio es ilegal. Y dijo que la Dirección Nacional del Servicio Civil carece de las atribuciones para emitir eso, o sea que no le corresponde, y que a quien le compete llamar de vuelta a los funcionarios es al jefe superior de cada servicio, que tiene las facultades de adoptar, mantener, graduar o cesar las medidas extraordinarias de gestión de personal necesarias, y que siempre considerando la seguridad y la salud de sus propios funcionarios y también de los usuarios, puede llamarlos a volver
pero porque tiene que conciliar eso con también que que no se interrumpa la continuidad de la prestación de servicio. ¿Ya? Entonces se declaró ilegal ese oficio. Y además, también, otra cosa que recae en la Contraloría, es que el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, su par Gabriel Boric y el alcalde de Independencia, entre otros, Gonzalo Durán, criticaron que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se haya internado en una residencia sanitaria por haber tenido un contacto estrecho. Le explicó que en su casa no se puede quedar porque hay personas que tienen condiciones de riesgo y se fue a meter en una residencia sanitaria, y entonces lo acusaron de estar causando un show mediático, y ante ello el diputado Naranjo le envió un oficio a la Contraloría General de la República para que indague un posible mal uso del establecimiento temporal de salud por parte de Lavín. Fíjate que yo lo único que encuentro, que le encuentro gracia a todo esto, de toda esta campaña mediática que había con respecto, es que precisamente que se haya internado en una residencia sanitaria, porque yo creo que hay mucha gente que se opone, que no quiere ir a meterse allá. Y Bueno, de esto hecho, hay hartas camas vacías, digamos. exactamente, y hay mucha resistencia a veces cuando alguien tiene que ir a internarse, no quiere, le da susto, no sabe cómo hacer, cree que va a terminar ahí abandonado, digamos. Y esto ha mostrado que la residencia sanitaria, o sea, yo estoy a punto de irme a pedir un cupo en la residencia sanitaria. Sí, Entonces, además no es por defender a Lavín, porque no, no, no. ya veremos cuáles serán sus problemas con el estilo con que lo informó, pero de todas maneras, si alguien no puede estar en su casa, ¿a dónde te vaya a ir? Porque en un hotel no te pueden aceptar, pues. Exactamente. Imagínate que tenéis Porque plata para es que eso es lo que ir a un decían, hotel. que él tiene recursos, porque mira, el alcalde Durán cuestionó que si bien cualquier ciudadano tiene el derecho a acceder a una residencia sanitaria si cumple con los requisitos, evidentemente que quienes ejercemos una función pública tenemos mejores condiciones para abordar una eventual cuarentena, más aún si es preventiva desde el punto de vista de las condiciones de aislamiento. Se entiende, lo que está diciendo es que también la gente puede tener casas más grandes y todo, pero si tú efectivamente tienes pacientes de riesgo, es más seguro que te vayas a una residencia sanitaria. Si no, ¿cuál es la alternativa? A un hotel no te vas a ir, vas a poner en riesgo a las personas. No sé ni siquiera si los hoteles están Además, funcionando, pero bueno, además hay muy poco pondría. funcionando, pero además no te dejan entrar. Exactamente, la residencia sanitaria está diseñada para que tú lo contagies. ¿A dónde más? Fuera de Santiago, si no puedes salir, sería el peor error. Así que yo encuentro media confusa, independiente de que uno puede objetar que el alcalde Lavín le puede estar haciendo demasiado comunicación de lo que está ocurriendo. También eso es una cosa, pero no necesariamente objetar que la gente se vaya a guardar en una residencia sanitaria, que No, por parece ser supuesto una que buena no. medida. Parece ser una buena medida. Ya, eso con la Contraloría y con Joaquín Lavín. Sí. Ahí estamos. Ya, es que quiero volver sobre el tema del acuerdo de los economistas, porque el diario financiero Mm. cita a varios parlamentarios de oposición que en general todos valoran muchísimo el acuerdo al que llegaron los economistas. ¿Ah? Ojo con eso. Hay un respaldo bastante transversal a la idea. Y lo otro es que un par de personas preguntan acá en Instagram dónde se puede hacer, o sea, dónde se puede ver el documento completo. Está publicado en Está en t13.cl. Hacienda. Hay una nota, pero mira, es súper fácil, una nota de Karina Zúñiga en la portada de t13.cl, inédita propuesta transversal de economistas, y ahí está, debajo del texto, está el texto completo. Debajo del texto de la nota, del cuerpo de la Ah, nota, claro. Y si está no, el está texto también completo en publicado. Hacienda, en el sitio de Hacienda está el documento. Sí. Así que se espera para hoy día un pronunciamiento del gobierno en torno al asunto. 7 de la mañana con 26 minutos. Oye, nuestro amigo El Pueblo Informa al Pueblo dice: con suerte hay para comer y me voy a ir a un hotel. Gracias a las residencias sanitarias es que no hay que pagar, digamos, están ahí para la gente que las necesita, exactamente, que no puede estar en su casa haciendo cuarentena. Pero bueno, continuemos. 7 con Menciona en las 27. ollas comunes, increíble la cantidad de iniciativas de ollas comunes y de maneras de ayudar a Impactante. la gente que está. Impresionante la cantidad La de alcaldesa de La iniciativas. Pintana decía que hay 78 en su comuna ayer. 78 ollas comunes. Ya, ¿qué más? Bueno, precisamente ya que estábamos hablando del plan de emergencia, otra cosa que revela lo urgente que es son las últimas cifras que se conocieron de desempleo. Más de 2 millones de puestos de trabajo se han perdido en los últimos 12 meses, y especialmente esos 2 millones se han dado entre inicios de marzo y hasta fines de mayo. Esto deja el desempleo en 11,2%, por primera vez en 15 años, un número de 2 dígitos. Esos son los resultados de la segunda versión del estudio longitudinal Empleo COVID-19,
que realiza el Centro de Encuestas de la Universidad Católica y que busca ir entregando información más rápido, más actualizada de la situación del mercado laboral. Dicen ellos que ese 11,2% equivale a 890.000 desocupados, o sea, son 125.000 más que en el último reporte que ellos habían hecho en abril. Y de acuerdo a esta encuesta de la UC, la mayor tasa de desempleo la registran los hombres, 12%, mientras que las mujeres llegan al 10%. Ahora, si vemos por edad, los más afectados son los jóvenes entre 15 y 24 años, tienen una tasa del 25,4%, que son 5 puntos más que hace un mes, y es casi más del doble que el grupo que le sigue, que es el de 25 y 34 años, que está en el 13%. Y otro dato relevante es que la tasa de desocupación entre los migrantes es mayor que entre los chilenos, 15%, casi 16% versus 11%, y eso es porque los sectores más afectados son precisamente los que más trabajan los migrantes, servicios, entonces los restaurantes, el sector alojamiento, actividades de entretenimiento, y eso también te ayuda a explicar por qué las carpas frente a los consulados que han proliferado y que sigue, y que una vez que se levanta un grupo aparece otro, porque hay un problema que sigue. Los inmigrantes colombianos, bolivianos, peruanos, venezolanos, porque en el fondo son algunos de los que se están viendo más afectados por la pérdida de empleo. No, está tremendo todo eso. Oye, dos cosas antes de que terminemos, porque tenemos un par de minutos todavía. Hay una columna hoy de Edmundo Pérez Lloma en el diario El Mercurio que se llama Contra el Odio. Y es una columna, es bien dramática, fíjate, porque recuerda que el lunes de esta semana se cumplieron 49 años del asesinato de Edmundo Pérez Ojwich, el papá de Edmundo Pérez Lloma, que había sido ministro del Interior, vicepresidente de la República en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y que fue asesinado en el año 71. 71. Claro, ¿O no? el gobierno de Salvador Allende llevaba 6 meses, una cosa así, por un grupo que llamado La Vanguardia Organizada del Pueblo. eh, Dos personas que después en un enfrentamiento con la policía murieron abatidas, digamos, en ese enfrentamiento, así que como que nunca, nadie pagó con cárcel, digamos, eso, y recuerda a Pérez Llama que nunca se investigó si había autores intelectuales de ese asesinato, porque eso no se, no, él está convencido de que los hubo, digamos, pero recuerda bien crudamente el punto, recuerda bien crudamente el atentado, y hace un llamado precisamente para eso, porque pertenece a una generación que vio hundirse a Chile bajo el peso de la intolerancia. Y dice, lo único que tenemos como protección es el Estado de Derecho. No quiero que Chile vuelva a ser arrastrado por el odio. Es mi mayor anhelo al recordar a mi padre en estos días. Es bien interesante de leer la Yo columna del Mundo no Pérez tengo Lloma. recuerdo, puede ser que me equivoque, pero no tengo recuerdo de haber visto, escuchado, leído a Edmundo Pérez Lloma hablar sobre el asesinato de su padre como tan explícitamente. No sé si había tocado el tema tan explícitamente. Yo tampoco tengo recuerdo, por eso me llamó la atención leerlo, porque empecé a leerla como diciendo, va a decir se cumple y va a cambiar de tema, digamos, pero no, describe con bastante crudeza todo el punto. Describe Así es. además después lo que le pasó al mismo, digamos, en el tiempo del gobierno de la Unidad Popular. No, sí, es una columna muy interesante en Mm. la página A2 del diario El Mercurio. 7:31, ¿qué más es lo más importante? ¿Qué más es lo Adelanta lo más que vas a hablar importante? del Rat Pack. Voy a hablar de un debate interesantísimo que se está dando, que es lo que está pasando con Lo que el viento se llevó. Increíble. La película que ha generado oye, una conversación en que se ha metido desde Ted Cruz, el senador estadounidense, a Whoopi Goldberg, que es la segunda mujer que se ganó un Oscar, la segunda mujer negra que se ganó un Oscar en Estados Unidos en la historia. Bueno, porque HBO Max decidió bajar la película de su parrilla, no tenerla disponible en el contexto de las protestas contra el racismo que se han producido en Estados Unidos. Y todo esto ha generado una conversación si es censura o no es censura, si corresponde o no corresponde, y revisar muy bien el significado que tiene la película que ha sido acusada muchas veces, de hecho desde que se estrenó. Tú sabes que cuando se estrenó en 1939 y en 1940 hubo varias protestas en algunos cines de grupos de afroamericanos que se oponían a la visión que daba sobre su comunidad y cómo
cómo de alguna manera romantizaba la esclavitud y mostraba que los esclavos tenían como tan buena relación con con Tan buena sus onda. abusadores, digamos, cuando nunca Claro. fue así, y fue una cosa que le criticaron mucho, incluso a los actores que participaron en la película, que se hubieran prestado para eso. Bueno, y todo esto dijeron, no, esto además no es un episodio aislado, es probablemente el más llamativo porque es realmente una película icónica, entonces es una acción que se da con un símbolo de la cultura estadounidense, de la cultura blanca, nos enteramos ahora, digamos, pero es bien increíble que una película tan emblemática sea tan ofensiva para un segmento tan importante de su población y que haya pasado tanto tiempo antes de que una discusión como general sobre el tema se dé. Ahora, Bernardo Severino dice, según el Washington Post, la van a volver a subir, pero con un disclaimer. Sí, Efectivamente, porque es HBO primero anunció que la sacaba y después hizo una segunda versión del comunicado y ahí dijo que la van a volver a subir con una especie como de Lo que pasa es contextualización, que, digamos. ¿tú conoces los monos animados de Looney Tunes? ¿Sí? Ya, los monos animados de Looney Tunes tienen, que también son de Warner, tienen como un disclaimer antes de empezar que dicen, este es un producto propio de su época y por lo tanto puede tener lenguaje que hoy día es considerado ofensivo o racista y hemos decidido no intervenirlo porque eso también sería negar la historia. Entonces, quieren hacer algo parecido, Algo ahora no han dicho parecido. cuándo, no tiene fecha eso. Y lo que sí prometieron es que lo que el viento se llevó va a estar exhibida completa, digamos, o sea, sin Claro, ningún claro, cambio, sin como es hacerle como la obra que es, cortes. digamos. Claro, tal cual. Exactamente. Ya, pero ese es un buen tema. Tema para el Rat Pack a las 8. Tema para el Rat Pack. Ya, Angélica Bulnes, en lo más importante, a través de Instagram Live. Estamos cerrando la emisión a través de Instagram Live, así que despidámonos de la gente que estuvo Muy buenos conectada en días a esta los que nos transmisión. acompañan, los que nos Cerramos la quieren, los que transmisión nos odian, a de todo, todos. a todos. Cerramos la transmisión en Instagram Live y estamos en Tele 13 Radio, cerrando también Tele 13 Radio, cerrando también Tele 13 Radio.